una nota en Prensa Obrera sobre la situación de Argelia, donde ya van 3 semanas de protestas masivas y donde el presidente Abdelaziz Bouteflika, si se pronuncia así, ha renunciado a su cargo. También no podemos dejar de mencionar que Argelia pasó a ser un aliado estratégico de la Unión Europea, de la cual se convirtió en un tercer proveedor de petróleo, donde el régimen argelino también estrechó sus vínculos con Francia, de la cual fue colonia, al punto de prestarle un apoyo logístico y de inteligencia en Mali, y es considerado un baluarte en el control y la persecución de la migración ilegal y de la lucha contra las fuerzas islamitas. Bueno, viste que el tema es que Argelia había zafado hasta cierto punto de cuando hace algunos años se produjo lo que fue la primavera árabe, que arrastró a todo el norte de África y en revoluciones democráticas que, bueno, tuvieron después sus características, sus idas y vueltas, pero Argelia había quedado un poquito afuera de este juego. Después, bueno, lógicamente el avance de la crisis mundial, distintos aspectos de la cuestión económica fueron llevando a que el gobierno llevara una mayor, digamos así, polarización social dentro de Argelia. Es decir, ricos que ganan mucho y una masa de pobres que no tiene un mango para sobrevivir. Ya estamos en comunicación con Pablo Heller, dirigente del Partido Obrero y de la Comisión Internacional del Comité Central del Partido Obrero, quien nos va a comentar un poco más sobre este tema. ¿Qué tal, Pablo? Miguel y Celeste te saludan aquí de Patagonia Obrera. Ya te cambié el nombre, Celeste. Viste, la costumbre está con nada. Claro. ¿Cómo andabas, Pablo? Bueno, ¿cómo está Miguel, Celeste, todos los compañeros? Un gran saludo. Sí, hicieron una buena introducción sobre el tema de Argelia, ¿no? Claro. Vos sabés que en una nota que hicimos hace unos días con Altamira, yo le decía, bueno, pero muchos de estos países, Haití, Sudán, son países que se están rebelando, que hay procesos revolucionarios o semi-revolucionarios, pero que, digamos, son países extremadamente atrasados, es decir, vienen de muy, muy, muy atrás en cuanto a su organización social, ¿no es cierto? Mientras que él me decía, no, está bien, pero Argelia es una potencia importante, no es algo menor, realmente tiene una influencia muy fuerte en todo lo que es el Mediterráneo. Entonces nos daba una importancia especial a los acontecimientos que están ocurriendo en este momento en Argelia. ¿Cómo lo estás analizando? Sí, realmente tiene una gran importancia, como vos decís, no se trata de un país, todos los países son importantes, pero digamos este tiene un peso más importante y podría decirse que tiene un lugar emblemático como lo tuvo en su momento también Egipto. Vos imaginate que Argelia también ha quedado grabada en la memoria como una de las grandes gestas en su momento en la lucha anticolonial, ¿no? La gran guerra de la independencia de Argelia, que marcó una página central en la liberación nacional de los países africanos, y es un país con otro nivel económico, con formación social, de manera de que el dato hacía también importante es que también hay un desarrollo de cierta clase obrera, ¿no? Y una organización también sindical también de importancia, no sé si se escucha, ¿no? Sí, te escucha perfectamente, Pablo, continúa. Bueno, pues tenía la duda, con lo cual, está teniendo una enorme gravitación. Yo creo que esto, como coloco en el artículo, va a tener cola, es decir, va a estar inevitablemente el efecto rebote de todo esto, ¿no? ¿Y cómo es el desarrollo inminente de la situación? Porque lógicamente la gente, a lo mejor el público que está escuchando, no viene siguiendo los acontecimientos así día por día de lo que está pasando en Argelia. ¿Qué es exactamente el proceso político que está viviendo Argelia hoy? El proceso es parecido también al que se vivió en un momento en Egipto, en el sentido de que había un presidente que estaba hace 2 décadas. Ajá. De manera de que prácticamente se había convertido en un presidente vitalicio. Bien que en el caso de Bouteflika tenía un gran reconocimiento en su momento popular, porque había sido uno de los héroes de la guerra de la independencia en la lucha contra Francia.
Lo que pasa es que con el tiempo se fue desgastando porque fue cada vez provocando un giro a favor de la Unión Europea, del imperialismo, y bueno, y eso también significó, como está ocurriendo con todos los países, como lo vemos también en Argentina, en otros países, todo un sacrificio cada vez mayor de los trabajadores, ese alineamiento con la Unión Europea, de la cual, para que la gente se ubique, la audiencia, Argelia era un gran productor de petróleo, era el tercer proveedor de Europa, después de Rusia, ¿no? Y bueno, y algo también estaban los norteamericanos jugando, o sea, jugaba muy fuerte en el tablero internacional. Y evidentemente este presidente se fue desgastando porque en el país también fue arrastrado por el torbellino de la crisis mundial. Los precios del petróleo, como sabés, igual que todos los precios de los commodities, de los alimentos, han bajado rotundamente, y los ingresos de Argelia fueron reduciéndose en forma muy, muy notable, y a partir de eso también la política de Bouteflika fue también tratar de reducir las importaciones. Gran parte de los productos de primera necesidad en Argelia empezaron a escasear, y bueno, eso fue aumentando en gran medida el malestar social, y en gran parte todo este ajuste que se produjo con la caída de los precios del petróleo empezó a sufrir cada vez en forma más intensa a toda la población, hasta que se terminó produciendo esta explosión popular. Para que la gente tenga una idea, hay millones de personas en las calles, millones estamos hablando, Se trata de que, junto con la experiencia probablemente de Egipto y de Irán, en donde hay más gente movilizando manifestantes en la calle, y bueno, y esto ha terminado obligando a Bouteflika a tener que renunciar. Y lo que es interesante de todo el proceso argelino es que el jefe del ejército tuvo que soltarle la mano, pero en las maniobras que está intentando armar de tipo continuista, de recambio, también están dando lugar a una gran desconfianza popular, porque el jefe del ejército era uno de los hombres de confianza, de la mano derecha de Bouteflika, ¿no? Bueno, ¿y el proceso ahora cómo se encamina? Porque, claro, están discutiendo cómo se va a armar una sucesión, un desvío electoral, me imagino, a esta cuestión. ¿Se está hablando de una posible asamblea constituyente también? Sí, exactamente, porque cada vez pasan las semanas. Para que la gente tenga una idea, el viernes pasado, no tengo todavía muy claro lo que pasó el día de ayer, pero ya también había programados, todos los viernes estaban en forma incluso coincidente en todas las ciudades y principales localidades de Argelia, había movilizaciones populares. La anterior, antes de que él tenga que finalmente renunciar, fue la más importante de todos, y se calcula que hubo 15 millones de personas en las calles. Mirá vos, en todo Argelia, 15 millones. Cuando lo importante también es que se va produciendo una radicalización de todo el movimiento, y no exigen solamente que renuncie Bouteflika, sino que renuncie todo el gabinete, y se ha incorporado como consigna también la disolución de lo que considera el Parlamento cómplice, de manera que está afectando a todos los poderes del Estado. Incluso hay un dedo acusador en las manifestaciones populares contra el Poder Judicial. De manera que están cuestionados todas las instituciones del Estado, y han empezado a aparecer entonces en la deliberación de la élite dirigente, no solamente tratar de ver cómo lo encarrilan a través de elecciones, sino que
empieza a estar en danza la discusión de llamar una asamblea constituyente. Por supuesto, esta asamblea constituyente tiene como función tratar de preservar la herencia del régimen, ver cómo se puede recauchutar un régimen que está herido de muerte por la movilización popular, ¿no? Está claro. Y bueno, si sacamos los 15 millones en la calle, como Argentina, porque está cuestionada toda la institución acá también. Claro, exactamente. Acá todavía, bueno, por eso tenemos acá todo un proceso, pero lo que acá la diferencia todavía consiste en que no hay una iniciativa de tipo popular como la tenemos obviamente en Argelia. Es cierto que en Argelia todavía la clase obrera recién está emergiendo, porque ha habido lo mismo que ocurre acá en Argentina. La CGT, la CGT argelina es una CGT muy parecida a la de acá, en el sentido que es una CGT que ha estado abrazando al régimen con toda una política de contención, ¿no? Claro. Y eso también se manifestó en Argelia, pero el dato que empieza a emerger es que cada vez aparecen tendencias, digamos, díscolas, empieza a haber todas unas tendencias combativas, y hay varias localidades donde ha habido huelgas. Incluso se han sumado también sectores que son muy importantes, porque es los trabajadores petroleros. Junto con eso empieza a haber huelgas de maestros, ha habido también rebeliones en el sector público, desafiando la política de la burocracia sindical, pero todavía no hay todavía no se ha llegado a una huelga general, digamos, generalizada, ¿no? Sino que todavía tiene un carácter más parcial y atomizado, pero empieza a también aparecer el movimiento obrero, que, como decíamos al principio, a diferencia, por ejemplo, de Libia o a diferencia de Sudán, el peso de la clase obrera es infinitamente más importante, ¿no? Ahora, en el concierto de lo que es todo el norte de África, ¿qué consecuencias tiene esta rebelión de Argelia en este momento? Y va a tener, no solamente, yo te diría, va a tener influencias, como vos decís, en todo el Mediterráneo, como la tuvo probablemente Egipto. Es decir, probablemente acá estamos ante el renacer o la resurrección de la primavera árabe. Lo de Argelia ya está dejando de ser una rebelión para empezar a ser una revolución. Claro. Realmente estamos ante un tránsito hacia una revolución, porque está totalmente cuestionado todos los poderes del Estado, y los poderes del Estado tradicionales se están viviendo abajo, bajo directamente la intervención y la presión popular, ¿no? Ahora, ¿esto cómo empalma, digamos, porque estos son manifestaciones de una crisis de orden mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo vos incluís este proceso en la crisis económica mundial? Mira, acá lo que hay que tener en cuenta es que está poniendo de relieve dos cosas. Por un lado, que que la crisis mundial está haciendo un trabajo de topo implacable en todos lados, y está arrastrando a los regímenes políticos de diferentes signos. Porque vos tenés, mira, junto con esto que vos decías de Argelia, es emblemático el hecho que Argelia era una de las colonias más importantes de Francia. Uh-huh. Y Francia hoy está conmovida por los chalecos amarillos. Y así como terminó con la renuncia de Bouteflika, tenés simétricamente un movimiento popular que se está desarrollando en Francia, que está presidido por la consigna de fuera Macron. O sea que en Europa tenés una fractura de los regímenes políticos. Si eso unimos
la intensificación, por ejemplo, del Brexit, ¿no? Que está en la cuerda floja el gobierno conservador. May está al borde de la renuncia, y si se hicieran elecciones hoy en Gran Bretaña, triunfaría el laborismo, que es no solamente el laborismo, sino la ala izquierda del laborismo, que es Jeremy Corbyn. De manera que tenés este cuadro, lo tenés de inestabilidad de los regímenes políticos, de derrumbe, lo tenés a nivel general, y junto con esto empiezan a aparecer también tendencias a la movilización popular, como lo tenés allí, creo que en forma muy representativa en Francia. Y lo mismo está ocurriendo en América Latina. Es decir, tenés también ese mismo escenario, tenés regímenes políticos totalmente inestables, y la experiencia que estamos recorriendo es que gobiernos de tipo derechistas, como el caso creo que más emblemático es el de la Argentina, ¿no?, que sustituyeron a gobiernos que han entrado en un proceso de agotamiento, como fue en su momento el caso de la experiencia kirchnerista, cuando llegan al poder también son arrastrados por la crisis, y bueno, y Macri está sometido a enormes presiones, y todo el gobierno está en la cuerda floja, ¿no? Es así, lo que antes, un año antes, daban por descontado de que Macri iba a ser reelecto, ahora tenemos una crisis política en regla también en Argentina, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Pablo. Bueno, vamos a seguir con la columna internacional. Lo siguiente, que en América Latina también hay que tener en cuenta que por un lado tenemos este derrumbe de regímenes políticos, y al mismo tiempo también manifestaciones populares, particularmente que seguir con mucha atención la situación en Centroamérica, y en particular ahora en Haití, ¿no?, que también ustedes creo que lo han ya reflejado, creo que en las columnas, ¿no?, en otros programas, ¿no? Sí, hemos hablado del caso de Haití, bueno, la situación en Nicaragua, la situación también de manifestaciones en Costa Rica. Claro, indudablemente, o sea que estamos ante levantamientos populares que enfrentan lo mismo que se está discutiendo en la Argentina: ¿quién paga el ajuste, no? Entonces pone a la orden del día de quién la necesidad de una salida que debe ser comandada o dirigida por los trabajadores, y alentada también por la izquierda, ¿no? Bueno, vamos por la Asamblea Constituyente con poder, dijo en Argelia, y en Argentina. Claro. Entonces claro, exactamente. Bueno, entonces los dejo, y un gran abrazo. La seguimos otro día. Un abrazo grande, Pablo. Chau. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Pablo Heller, uno de los compañeros del partido.